Buenas tardes, hermanos, Dios les bendiga. En la tarde de hoy traigo un mensaje titulado Jesús, el arca del pacto, y quiero que me acompañen a orar. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, te damos gracias, Señor, por este tiempo precioso. Te pedimos, Señor, que sea tu Espíritu Santo trayendo a nuestros corazones y a nuestras mentes la iluminación de tu palabra. Revélanos, Señor, bajo tu voluntad, Dios mío. Te damos gracias, Señor, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por esta porción que cada uno de nosotros va a tomar de ti, Señor. Que sea tu palabra, Señor, dando fruto en cada uno de nuestros corazones. En el nombre poderoso de Jesús, te damos gracias. Amén y amén. Vamos a abrir nuestras Biblias en el primer libro de Samuel, capítulo 4, versículo del 1 al 11. En la Biblia de la versión Reina Valera 1960 se titula este pasaje: Los filisteos capturan el arca. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y Samuel habló a todo Israel. Por aquel tiempo salió Israel a encontrar en batalla a los filisteos y acampó junto a Ebenezer. Y los filisteos acamparon en Afec. Y los filisteos presentaron la batalla a Israel, y trabándose el combate, Israel fue vencido delante de los filisteos, los cuales hirieron en la batalla en el campo como a 4,000 hombres. Cuando volvió el pueblo al campamento, los ancianos de Israel dijeron: ¿por qué nos ha herido hoy Jehová delante de los filisteos? Traigamos a nosotros de Silo el arca del pacto de Jehová, para que viniendo entre nosotros nos salve de la mano de nuestros enemigos. Y envió el pueblo a Silo, y trajeron de allá el arca del pacto de Jehová de los ejércitos, que moraba entre los querubines. Y los dos hijos de Elí, Ofni y Finés, estaban allí con el arca del pacto de Dios. Aconteció que cuando el arca del pacto de Jehová llegó al campamento, todo Israel gritó con tan gran júbilo que la tierra tembló. Cuando los filisteos oyeron la voz de júbilo, dijeron: ¿qué voz de gran júbilo es esta en el campamento de los hebreos? Y supieron que el arca de Jehová había sido traída al campamento. Y los filisteos tuvieron miedo, porque decían: ha venido Dios al campamento. Y dijeron: ay de nosotros, pues antes de ahora no fue así. Ay de nosotros, ¿quién nos librará de la mano de estos dioses poderosos? Estos son los dioses que hirieron a Egipto con toda plaga en el desierto. Esforzaos, oh filisteos, y sed hombres, para que no sirváis a los hebreos como ellos os han servido a vosotros. Sed hombres y pelead. Pelearon pues los filisteos, e Israel fue vencido, y huyeron cada cual a sus tiendas, y fue hecha muy grande mortandad, pues cayeron de Israel 30,000 hombres de a pie, y el arca de Dios fue tomada, y muertos los dos hijos de Elí, Ofni y Finés. Comencemos hablando un poco sobre el arca. ¿Qué era el arca y qué significaba para los israelitas? Podríamos decir que el arca del pacto o de la alianza era una especie de caja hecha de madera de acacia, construida siguiendo las instrucciones bien detalladas que Dios le dio a Moisés. Y en pocas palabras representaba la presencia de Dios en medio del pueblo de Israel. Estuvo primero en el tabernáculo y luego en el templo construido por Salomón. El relato bíblico se encuentra en el libro de Éxodos, capítulos 25, versículo del 10 al 22. Siendo el arca la mismísima presencia de Dios, los israelitas en su razonamiento humano pensaron que si ellos llevaban el arca a la batalla, no habría forma de perder. Al fin y al cabo, Dios siempre les había dado la victoria a través de la historia. Pero vemos que no lograron los resultados esperados. Los israelitas fueron derrotados por los filisteos. ¿Qué pasó allí? ¿A dónde se había ido la presencia de Dios que permitió que murieran al menos 30,000 hombres de su pueblo? ¿Dónde estaba la mano poderosa de aquel Dios que era temido hasta por los pueblos paganos? Porque hasta los filisteos habían escuchado que con mano fuerte
Jehová de los ejércitos había sacado a su pueblo de Egipto. Los filisteos, al ver el arca, casi se declaran en derrota sin ir a la batalla, y los israelitas ya se sentían vencedores, excesivamente confiados en un Dios que había abierto el mar para que su pueblo pasara sobre lo seco, el mismo Dios que hizo llover maná del cielo y que en muchas ocasiones peleó sus batallas dándoles la victoria. El Dios de promesa, aquel Dios que les había dicho: cuando salgas a la guerra contra tus enemigos, si vieres caballos y carros y un pueblo más grande que tú, no tengas temor de ellos, porque Jehová tu Dios está contigo, el cual te sacó de tierra de Egipto. Y cuando os acerquéis para combatir, se pondrá en pie el sacerdote y hablará al pueblo, y les dirá: Oye Israel, vosotros os juntáis hoy en batalla contra vuestros enemigos. No desmaye vuestro corazón, no temáis ni os azoréis, ni tampoco os desalentéis delante de ellos. Porque Jehová, vuestro Dios, va con vosotros para pelear por vosotros contra vuestros enemigos, para salvaros. Esa es una promesa que Dios le da a su pueblo y está en Deuteronomio 20 del 1 al 4. Cabe la pregunta: ¿falló Dios a su promesa? De ninguna manera. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta, como lo dice Números 23, 19. Si leemos 1 Samuel 2, 12, dice lo siguiente: los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Se está refiriendo a Finés y a Ofni, que por cierto eran sacerdotes. Dice Elí en 1 Samuel 2:24: no, hijos míos, porque no es buena fama la que yo oigo, pues hacéis pecar al pueblo de Jehová. Entonces había pecado y desobediencia en el pueblo de Israel, y por eso vino juicio, que había sido ya anunciado por Jehová en 1 Samuel 2:34, que dice: y te será por señal esto, que acontecerá a tus dos hijos, Ofni y Finés, ambos morirán en un día. Ofni y Finés seguían practicando el pecado, abusando de su posición sacerdotal y pensaban que no les llegaría la justicia de Jehová. Algo similar le pasó a Sansón. Podemos leer en el libro de los Jueces que al menos 4 veces se menciona que el Espíritu de Jehová vino sobre Sansón, y a la vez podemos ir identificando que Sansón llevaba una vida de pecado. Confiado en el respaldo continuo de Dios para vencer con fuerza a los filisteos, Sansón termina su vida de una manera trágica, y aún en su estado moribundo recibe respuesta a su petición, que resultó en la muerte de más filisteos de los que había matado toda su vida, según lo dice Jueces 16:30. Entonces Dios, en su soberanía, puede utilizar a una persona que está en pecado según su voluntad hasta que decide dejarla. Volviendo al tema del arca, hoy en día hay muchos cristianos, por poner un ejemplo, que no salen de su casa o no van a ningún lugar sin su Biblia, que no faltan a ninguna reunión de su iglesia, y usan esto como un arca que siempre les dará la victoria. Pero debemos saber que sin una comunión genuina con Dios, sin llevar una vida de humildad y obediencia al Padre, sin oración, sin ayuno y sin santidad, perderemos las batallas. Hoy por hoy somos más bendecidos, y esto lo digo en mi humilde opinión, y agradezco a Dios haber nacido en este tiempo, donde nuestra arca no es de madera de acacia, sino que nuestra arca es Jesús de Nazaret. El arca del pacto de los tiempos del Antiguo Testamento apuntan directamente hacia nuestro Señor Jesús. Y esto es algo maravilloso que debe llenarnos de mucho gozo. Y quiero que revisemos qué contenía el arca dentro de sí. La palabra de Dios dice que dentro del arca estaban las tablas de los 10 mandamientos, la vara de Aarón que reverdeció y el maná que fue dado en el desierto. La tabla de los 10 mandamientos nos habla de nuestro Señor Jesús con la ley de Dios en su corazón, viviendo perfectamente en obediencia.
La vara de Aarón que reverdeció profetiza la resurrección de Cristo. Y el maná nos habla del pan del cielo, de Jesús, el pan de vida. Vamos a leer Juan 6 del 32 al 35. Y Jesús les dijo: de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Le dijeron: Señor, danos siempre de este pan. Jesús le dijo: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Amén, gloria a Dios. Y también quiero resaltar una parte del arca llamada propiciatorio. Era como la tapa del arca, y era allí donde una vez al año el sumo sacerdote rociaba la sangre de los animales sacrificados para la expiación de los pecados del pueblo, representando así que solo el derramamiento de sangre podía cubrir o quitar la condena de la ley. ¿Y acaso no fue eso lo que hizo Jesús por nosotros con su sacrificio en la cruz una vez y para siempre? Como ese cordero inmolado que quita el pecado del mundo y que derramó hasta la última gota de su sangre preciosa. Entonces, iglesia, Cristo es nuestra arca de la alianza, y su presencia va con nosotros a donde quiera que vayamos, porque su Santo Espíritu mora en nosotros. Vamos a leer lo que dice Juan 14, del 15 al 17. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre, y os dará otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Entonces, vemos allí que el Santo Espíritu de Dios mora y estará con nosotros, ya no como en los tiempos del antiguo pacto, que venía sobre alguno y se iba. Ahora mora con nosotros para siempre. Pero vemos que en el versículo 15, ¿verdad?, que leímos anteriormente, hay una condición. Dice: si me amas, si guardas mis mandamientos. Estos sí que menciona el versículo son sí condicionales. Por lo tanto, debemos andar en obediencia a nuestro Dios para que su Espíritu Santo, con el cual fuimos sellados para siempre, no se contriste ni se apague. Como dice Efesios 4:30, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Hoy, amado hermano, amado amigo que nos escuchas, quiero invitarte a orar y a reflexionar en el Salmo 139, 23, 24. A entrar en intimidad con tu Señor y a decir, como decía el salmista David: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Cristo viene pronto, hermanos. Quitemos de nosotros todo aquello que estorba nuestra relación con Él. Su palabra dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Primera de Juan 1:9. Decía también el salmista David en el Salmo 51, del 1 al 2, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Examínate, no te confíes como se confió Finés y Ofni. No te confíes de ti mismo como se confió Sansón. Pablo le decía a Timoteo: ten cuidado de ti mismo. Y ya para terminar, recuerda, Cristo es nuestra arca de la alianza y solo en Él tendremos la victoria en cada una de nuestras batallas. Padre, en esta hora yo te pido que nos ayudes, Señor, a cada uno de nosotros. Ayúdanos a mirarnos hacia adentro. Saca, Señor, toda tiniebla que haya en nuestros corazones, porque tú vienes por una iglesia santa, pura, limpia, sin mancha, Señor.
Nuestro corazón es engañoso, pero solamente tú lo conoces, Señor. Límpianos, Señor. Queremos estar listos para tu regreso, Jesús. Gracias por tu palabra, Señor. Límpianos de toda maldad. Ten piedad de cada uno de nosotros, Padre. Borra, Señor, olvídate de todos nuestros pecados pasados, Señor. Padre, adoramos tu santo nombre. Gracias por esta palabra que hemos recibido el día de hoy, Señor. No nos apoyamos en nuestra propia prudencia, Señor, sino descansamos en ti, en tu poder, Padre. Que se haga tu voluntad en nuestras vidas, Señor. Ayúdanos a tener cuidado de nosotros mismos, Señor. Queremos acercarnos cada día más a ti, Señor, en una intimidad genuina, Padre. Gracias, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Te pido que bendigas el corazón de cada uno de mis hermanos, Señor, y esta palabra que hemos recibido en el día de hoy sea implantada en nuestros corazones, para tu gloria y para tu honra, amado Dios. Dios te bendiga y Dios te guarde, amado hermano. Amén y amén.